Hola a todos, bienvenidos al Meetup del mes de febrero. Yo soy Karen Castaño, aquí están todos mis datos y mi perfil en LinkedIn por si quieren contactarme después de la charla. Antes de comenzar, tengo dos cosas para aclararles. La primera es que pueden realizar sus preguntas a través del chat o a través de la sección de Q&A y estas van a ser resueltas al final de la charla. Algo más para aclarar es que al final de esta presentación encontrarán un código QR en el cual tendrán como una encuesta con la cual nos pueden ayudar a evaluar este meetup y las personas que diligencien esta encuesta recibirán la presentación de vuelta a su correo y participarán por la rifa de un Amazon gift card de $50. El ganador será anunciado posterior al evento. Y ahora, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Oscar Uribe, Security Tester de Fluid Attacks, quien será encargado, o bueno, es el speaker de nuestro meetup del mes de febrero. Oscar, adelante. Hola Karen, gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Meetup del mes de febrero. Me presento, soy Oscar Uribe Londoño, soy Security Tester. Acá tengo está la información de contacto, este es mi correo, uribe@fluidattacks.com y mi LinkedIn, por si de pronto después quieren preguntarme algún tema o digamos si quieren hablar alguna conversación, lo pueden hacer por el medio de estos dos canales. La charla de hoy se llama Web3 101, Auditoría de Smart Contracts. Primeros pasos auditando contratos inteligentes. Entonces, acá tenemos el contenido de un poquito de lo que va a ser la charla de hoy. Vamos a hablar primero de qué es blockchain, vamos a hablar de Ethereum, vamos a hablar de Smart Contracts, Solidity, vamos a hablar de OWASP, Smart Contracts, el Top 10. Vamos a ver que OWASP sacó hace poco el Top 10 de Smart Contracts. Vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades más comunes. Les voy a compartir algunas herramientas, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de algunos recursos que son útiles para las personas que quieren empezar en este mundo y al final vamos a hacer una pequeña demo sobre una vulnerabilidad que ocurrió, digamos, en el mundo real, que ocurrió, fue un ataque real donde se robaron ciertos fondos y vamos a hablar un poquito sobre ella, qué fue lo que pasó y vamos a hacer una demo, no con todo el código real, sino, digamos, una pequeña parte de donde está la vulnerabilidad. Entonces, lo primero, para empezar a auditar contratos inteligentes, tenemos que hablar de blockchain. Entonces, ¿qué es blockchain? Digamos, acá está una pequeña definición. Blockchain es, digamos, es la forma en la que yo la defino. Para mí, la forma sencilla de definirla es una base de datos. Blockchain es una base de datos descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Normalmente las bases de datos, si yo estoy hablando con un banco, el banco tiene la base de datos y toda la información se almacena ahí. Cuando estamos hablando de una base de datos descentralizada, significa que hay diferentes nodos donde hay copias de la información. Entonces, esa es la forma, digamos que a mí me gusta definirla, es una base de datos y le añadimos esta nueva palabra que es descentralizada, o sea que hay copias de la información. ¿Qué permite hacer? Es una tecnología que tiene diferentes aplicaciones, desde DeFi. DeFi es Decentralized Finance, finanzas descentralizadas. Entonces, vamos a ver que muchas de las tecnologías que salen acá en blockchain utilizan ese DE, o sea, Decentralized, digamos siempre aplicando esta lógica de que no hay un nodo central que controla las cosas, sino que todo está descentralizado y no hay como un solo ente de control. Digamos, como ese es el poder que tiene blockchain. Sirve para emisión de certificados, digamos, se ha investigado un poco para, digamos, cuando ya se saca una certificación, se ha investigado que blockchain se puede utilizar para eso y tener su ID. Emisión de bonos, temas de identidad, hay también nuevos programas y nuevas tecnologías, nuevas personas que están tratando en manejar todo este tema de identidad a través de blockchain. Y otra cosa importante a mencionar acá es que blockchain es la tecnología, pero a partir de ellas hay muchos ecosistemas, pues tenemos Bitcoin, Ethereum, etcétera. Todos, digamos, cada uno adapta esta tecnología a su forma y dentro de ese ecosistema vamos a tener diferentes aplicaciones, diferentes monedas nativas, etcétera. Digamos, acá estamos dando una definición un poquito por encima de lo que en realidad es blockchain, pues hay un montón de cosas, pero como esto es lo que necesitamos entender por el momento. Otras cosas importantes cuando estamos hablando de blockchain. Algo muy importante que es el algoritmo de consenso.
Digamos, nosotros ya hablamos de que blockchain, la información está en diferentes nodos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando si esa información está en diferentes nodos, pues cualquier nodo podría decir y agregar información? Entonces, ahí, ¿cómo se valida eso? ¿Cuál es lo que está detrás de la seguridad de blockchain? Esto es el algoritmo de consenso. Esa es la forma en la que se garantiza la integridad de nuevos bloques. ¿Por qué? Porque siempre tiene que existir un consenso entre todos los nodos que pertenecen a blockchain para que un bloque nuevo se agregue. Las dos principales algoritmos que existen es el POW o Proof of Work, prueba de trabajo, donde todos los nodos compiten y tratan de resolver un cálculo computacional que normalmente es pesado, y el que sea capaz de resolverlo puede agregar ese nuevo bloque a la cadena. Y el que lo resuelva recibe una recompensa. Esto es lo que hace Bitcoin y todos los mineros. Digamos, cuando se habla de minería, se está hablando de ese Proof of Work. El otro es Proof of Stake. Acá, los validadores, o sea, las personas que añaden los nuevos bloques a la cadena, se escogen aleatoriamente por temas de probabilidad. ¿Y cómo se calcula esta probabilidad? Esta probabilidad tiene ciertos pesos dependiendo de la cantidad de moneda que ellos tengan congelada en la red. Nosotros vamos a ver más adelante que cada ecosistema, cada blockchain, tiene su moneda nativa. Entonces, en el Proof of Stake, yo puedo congelar cierta parte digamos, de la moneda que yo tengo para hacer estas transacciones cuando yo quiero hacer un nodo. ¿Por qué? Porque con esto yo estoy garantizando que no me interesa modificar, digamos, la integridad de blockchain. Acá, digamos, para empezar a hablar de una vez de ataques, tenemos un ataque bastante interesante que es el ataque del 51%. Se habla de que si yo estoy en un algoritmo de Proof of Work y tengo el 51% de los nodos, yo puedo controlar, podría llegar a controlar blockchain. Esto es un ataque teórico porque en la realidad, cuando, digamos, esto no debería de pasar porque hay muchos interesados trabajando en esto y si, por ejemplo, incluso acá se habla de un poquito de teoría de juegos, donde por los intereses las personas que están ahí esto no debería de pasar. Digamos, se necesitan muchos recursos, tanto de personas, de cómputo, de dinero, para poder tener este ataque del 51%. Listo. Ahora vamos a hablar de Ethereum. Ya dijimos que blockchain es la tecnología. Ahora, como nosotros vamos a hablar de smart contracts, vamos a empezar de lo más grande y nos vamos a ir metiendo a lo más pequeño. Ahora vamos a hablar del ecosistema en el que tenemos preparada esta charla, que es Ethereum. Entonces, ¿qué es Ethereum? Es una plataforma que adapta la tecnología de blockchain para construir diferentes aplicaciones sobre ella. Fue creada en julio del 2015 por Vitalik Buterin. Él es el creador de blockchain. Miren que es una tecnología, bueno, ya lleva unos cuantos años, pero todavía comparado con otras cosas se puede decir que es algo relativamente nuevo. Y una de sus características principales es que permite la creación de smart contracts. Otras blockchain como Bitcoin, por ejemplo, no tienen este tema de smart contracts, ya vamos a ver más adelante qué es, pero Ethereum fue de las primeras blockchain en adaptarlo. Ya hay muchas más que permiten hacerlo, pero esta fue de las primeras. Entonces vamos a hablar de componentes. ¿Cuáles son los componentes? Digamos, ¿cuáles son los conceptos que necesitamos entender antes de empezar a auditar? Primero, les mencioné que en cada blockchain hay una moneda nativa. Cuando hablamos de Ethereum, la criptomoneda nativa es el Ether. Entonces, esa es la moneda con la que se hacen las transacciones dentro de la red de Ethereum. Tenemos una máquina virtual o EVM, Ethereum Virtual Machine, y ese es el entorno donde se ejecutan las transacciones. Si yo quiero empezar a hacer pruebas, pues en algún momento me voy a bajar el EVM, el Ethereum Virtual Machine, y ahí es donde voy a correr todos mis contratos inteligentes, donde corre la blockchain y la ejecución de las transacciones. Tenemos otro concepto que es el gas. Cada vez que se hace una transacción, esa es la cuota que se debe pagar. Digamos, si yo voy a transferirle a otra persona un Ether, yo, aparte de ese Ether que le voy a enviar, yo voy a tener que pagar un gas, digamos un fee, un pequeño fee, para que para que la transacción se pueda realizar. Este es el incentivo que se le va a dar a las personas que añaden los bloques a la cadena. Entonces, el gas se calcula dinámicamente dependiendo del número de demanda, de transacciones que hay en el momento y el número de mineros, etcétera. Entonces, dependiendo de diferentes parámetros, el gas va a valer más o menos. Ahorita hablamos del algoritmo de consenso, mecanismo de consenso, y dijimos que existen dos, el Proof of Work y el Proof of Stake.
Inicialmente en Ethereum se trabajaba con Proof of Work, pero cuando salió Ethereum 2.0, en la nueva versión se hizo un cambio para que ya el algoritmo de consenso fuera en Proof of Stake. Otro concepto que necesitamos entender es address, o sí, digamos address, wallet, etc. Cada wallet y o contrato dentro de la red va a tener un identificador. Es decir, es como en las personas la cédula, etcétera, un IP. Digamos, hay un identificador que me dice que es un número hexadecimal y ese número hexadecimal me dice, este es el identificador de tal wallet, este es el identificador de tal contrato. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a hacer transacciones, pues tengo que saber desde dónde a dónde van a ir esas transacciones y cuáles son los involucrados en ellas. Entonces, por eso necesitamos tener las address y cada wallet o contrato las va a tener. Listo. Creo que ya una breve introducción a qué es blockchain, qué es Ethereum. Ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que nos interesa más en esta charla, que son los smart contracts y en específico los contratos inteligentes en Solidity, que es el lenguaje en el que vamos a empezar a mirar y el más recomendado para empezar. Digamos, vamos a ver que existen otros, pero Solidity, digamos, desde mi opinión, es el más recomendable. ¿Qué es un smart contract? Son programas que se almacenan en la blockchain. Así de sencillo. Digamos, yo genero un código, ese código se va a escribir en la blockchain y se va a ejecutar cuando ocurra cierta condición. Digamos, si yo quiero hacer un préstamo entre dos personas y yo voy a decir que el préstamo se va a vencer, digamos, el 30 de abril, perdón, el 10 de abril, cualquier día, lo que pasa es que cuando llegue esa condición, entonces el contrato va a validar, es 10 de abril, entonces voy a hacer la plata que se debía se la voy a transferir a la otra persona. Digamos, entonces en cada contrato va a haber una lógica. Esa lógica se escribe en la blockchain y se ejecuta cuando ocurre cierta condición. ¿En qué se pueden programar esos smart contracts? Esto va a depender mucho del ecosistema en el que uno esté, pero digamos hay diferentes lenguajes para eso. Tenemos Solidity, Viper, Rust, Rite, Cairo. Incluso en C++ se pueden escribir contratos inteligentes. Entonces, ahora hablemos de Solidity. ¿Qué es Solidity? Solidity es un lenguaje orientado a objetos que me permite crear smart contracts para la red de Ethereum. ¿Qué significa esto? Que entonces estos contratos se van a poder ejecutar dentro de Ethereum Virtual Machine, del EVM. La versión actual en la que estamos es la 0.8.24. Vamos a ver que este tema de las versiones es muy importante cuando empecemos a trabajar en él. Y digamos acá les dejo un link por si quieren ver como un poquito de cuáles son los cambios y las cosas que hay en esta versión actual. Listo. Vamos a hablar ahora de qué es mainnet, las testnet, etc. Nosotros sabemos que hay una red de Ethereum, digamos a las personas que trabajan con temas de criptomoneda, que tienen Ethereum o que hacen transacciones o que trabajan con NFTs, saben que hay una red principal que es donde están todos desplegados todos los proyectos de NFTs, temas de DeFi, etcétera, y también aquí ahí existe un cobro por transacciones, lo que hablamos del gas. Y acá se está trabajando con dinero real. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando yo estoy haciendo un software, yo necesito probarlo. Entonces, probarlo sería muy costoso si yo tuviera que desplegarlo en la mainnet, si no estoy seguro digamos, de que el código, de que el software está funcionando bien como debería. Para esto, entonces se han creado testnets, que son redes de prueba, por ejemplo, Goerli, Sepolia, Rinkeby, son diferentes redes que yo puedo subir las cosas y no está trabajando con dinero real. Digamos, estas son redes públicas que cualquiera puede crearse una wallet en esa red y uno puede conseguir fondos usando faucets. Por ejemplo, este es un faucet para Goerli. Yo voy ahí, pongo mi dirección. Esto me pone a hacer, digamos, alguna cosa o tengo que esperar un tiempo y me va a dar cierta cantidad de Ether. Entonces, así yo puedo conseguir Ether para empezar a hacer cosas en testnets. Incluso las personas que no quieren empezar a auditar contratos inteligentes, pero les interesa aprender a desarrollarlos, uno puede empezar a desplegar cosas sobre estas testnets. Entonces es una forma bastante interesante de aprender y funcionan igual que Ethereum, entonces estaríamos casi hablando de un entorno real. Les voy a mostrar, un momento, voy a dejar de compartir. Segundo, ¿qué es Remix?
Entonces, acá estoy compartiendo otra vez pantalla. Remix es un IDE de Ethereum que está desplegado en Internet. Cualquier persona puede entrar a él y lo puede usar para hacer cosas. Entonces, Remix es bastante útil si yo no tengo, si tengo pereza de bajarme todas las herramientas que necesito para probarlo en local. Yo acá puedo desplegar de una forma bastante simple contratos, tanto en testnet como en unas redes que ellos nos ofrecen. Incluso yo puedo desplegar acá en mainnet. Listo. Entonces, si estamos aprendiendo un lenguaje de programación, lo primero que tenemos que hacer es hacer un Hello World. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a usar Remix para hacer nuestro Hello World digamos, en este IDE. Entonces, acá les explico un poquito la estructura. Por el momento solo nos importa esta carpeta que se llama Contracts. En la carpeta Contracts es donde yo voy a a crear nuestros contratos y voy a escribir todo el código que necesito. Entonces acá voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar hello world.sol y este va a ser el archivo donde vamos a escribir el código de nuestro contrato inteligente. Listo. Entonces yo tengo acá el código. Voy a pegar acá y voy a explicar un poquito de este código, qué es lo que hace. Lo primero, recuerden que yo les mencionaba ahorita sobre la versión actual. Siempre que yo estoy creando un contrato inteligente, en esta parte de acá va a ir cuál es la versión de Solidity, del compilador de Ethereum que voy a usar. Entonces, en este caso, yo voy a usar la versión 0.8.0. Acá me está marcando un error. ¿Por qué? Porque yo en el compilador, él por defecto me toma la última. Entonces, como yo quiero usar la versión 0.8.0, lo que voy a hacer acá es que la voy a seleccionar, voy a guardar y ya no tengo el error. Listo. Recuerden que hablamos que Solidity es un lenguaje muy orientado a objetos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato, estamos al fin y al cabo creando una clase. Digamos, es como si uno estuviera creando una clase en otros lenguajes como Java, C Sharp, etcétera. Entonces acá estoy creando el contrato que se va a llamar Hello World. Importante que se llame igual como le puse el nombre del archivo. Acá le puse hello world.sol, entonces acá se llama igual. Acá, entonces en esta parte de acá es donde yo crearía las variables que va a tener mi contrato, variables internas. Acá también existen los calificadores public, private, entonces yo puedo tener tanto mis variables públicas como privadas. Luego vamos a tener las funciones, incluso como mencionamos de que esto es un lenguaje orientado a objetos, yo también voy a tener constructores. En este caso no vamos a tener uno porque no vamos a asignar variables desde cero ni nada, sino que con esto lo podemos hacer, pero más adelante vamos a ver que existen constructores. Acá tenemos tres funciones. Tenemos la función hello world. Esta función es pública y lo que va a hacer es que va a retornar un valor. Nosotros vamos a ver ahorita que hay dos calificativos. Cuando uno quiere escribir en la blockchain, eso va a tener un valor. Digamos, si yo quiero escribir algo, eso ahí es donde va a costar gas. ¿Por qué? Porque recuerden que eso son cosas que se tienen que añadir al bloque y esa recompensa hay que darle. Pero si yo voy a leer cosas desde blockchain, no necesito pagar nada. Entonces, estas funciones, el calificativo pure de acá, lo que hace es que está diciendo que son funciones que no van a escribir en blockchain y entonces nosotros ya las podríamos llamar sin ningún problema. Y este returns de acá me está diciendo el tipo de dato que voy a retornar. Entonces acá, por ejemplo, voy a retornar un string y en esta función de acá voy a retornar un sign-in de 256. Entonces acá, un hello world que hace, digamos acá no tenemos una consola, pero lo que va a hacer esta función es que me va a retornar el string hello world. Tenemos esta función añadir, que lo que va a hacer es que yo le paso como parámetro dos números y los va a sumar y me va a retornar la suma de esos dos números. Y esta función save lo que está haciendo es que está recibiendo unos bytes y se los va a escribir a esta variable data. Por eso esta función es external, porque esta función sí necesita que se pague un gas para poderlo escribir. Incluso existe otro calificativo que lo vamos a hacer más adelante, que es el payable. Esto significa, cuando se utiliza este calificativo, es que yo estoy enviando dinero. Aparte del gas, estoy enviando dinero al contrato. Entonces, en este caso, como no necesitamos eso, lo vamos a dejar así. Entonces, Remix es bastante fácil de usar. Nosotros ponemos acá el contrato,
Le damos control C, validamos que el compilador no esté tirando ningún warning ni nada, y después nos vamos a esta parte de acá que dice Deploy and Run Transactions. Miren que esto es las partes donde yo puedo desplegar cosas con Remix. Cuando hablamos en este Injected Provider, lo podríamos hacer con MetaMask. Ahorita más adelante vamos a hablar de qué es MetaMask. Pero todas estas de acá que dices Remix VM son blockchains de Ethereum locales que ellos montan. Entonces vamos a dejar esta que está acá y él me crea estas cuentas de acá, todas con 100 Ether. Entonces yo puedo usar esas cuentas que están ahí para hacer las cosas. Siempre que yo voy a desplegar un contrato, lo voy a hacer desde una cuenta. Entonces voy a dejar esta primera seleccionada. Acá en contrato, selecciono el contrato que quiero desplegar y le doy deploy. Entonces, si se puede ver bien acá, vamos a ver que acá se generó el contrato. Y esto de acá es la dirección donde se creó. Esta fue la cuenta que hizo deploy al contrato y esta es la dirección donde quedó el contrato. Miren que, como les decía, siempre que uno va a escribir en la blockchain se gasta dinero. Entonces, este envió cierto Ether para poder escribir el contrato en la blockchain. Listo. Ahora nos vamos a pasar acá de cuenta para empezar a interactuar con él. Entonces miren que cuando yo creo un contrato, acá me salen las funciones que yo puedo llamar. Entonces si llamo, por ejemplo, esta función hello world, miren que acá me está retornando el valor y lo que hice fue llamar esta función de acá que me retorna esto. Digamos, me retorna este valor de acá. Ahora vamos a usar la función add. Entonces lo voy a pasar, por ejemplo, 10. Bueno, se puede hacer de dos formas con coma o los puedo poner acá 10 y 20. Entonces esto si lo llamo, miren que me retorna 30. Estoy llamando esta función de acá. Recuerden que esas dos funciones, como no tienen que escribir en blockchain, las puedo llamar sin tener ningún costo. Ahora vamos a llamar esta función save. La función save sí va a escribir en blockchain. Entonces miren que esta cuenta tiene 100 Ether. Y acá vamos a escribir bytes. Por ejemplo, voy a mandar uno. Revisemos que esto no vaya... Esto sí, creo que tiene que ir entre comillas. Segundo. Listo. Como cuando estoy enviando bytes, acá se tienen que enviar de forma diferente y esto sí me va a generar un costo dentro de la blockchain. Vamos, esto es un contrato muy sencillito que acabamos de generar como prueba para entender, digamos, algunas cosas, cómo funcionan el tema de las clases, el tema de las funciones y el tema de cuál es el compilador, etcétera. Digamos, esto es como sería un Hello World, como se hace en otros lenguajes, pero adaptado a lo que sería Solidity. Entonces vamos a continuar con la charla. Entonces voy a volver a compartir pantalla y volvemos acá. Listo. Entonces acá está el código del contrato. Estamos como lo que vimos ahorita con Remix. Y ahora sí, que ya entendemos qué es blockchain, qué es Ethereum, qué son los smart contracts, qué es Solidity, vamos a hablar de vulnerabilidades. Ahora, OWASP, como les mencioné, sacó un top 10. Ya ellos empezaron con el top 10 de web, pero ya se han metido en otras categorías, hasta en data learning, etcétera. Y una de esas categorías son las smart contracts. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que dice OWASP de cuáles son las vulnerabilidades más comunes en contratos inteligentes. Acá está el link del proyecto, por si alguien lo quiere visitar. Y acá vamos a empezar a ver cuál es el top 10 que existe. El primero son ataques de reentrancy. Esta no la voy a explicar mucho por ahora porque esta es la vulnerabilidad que vamos a ver al final. Pero digamos acá está la descripción por si quieren leerla. Luego tenemos integer overflows and underflows. Esto pasa igual que en otros lenguajes de bajo nivel como C, etcétera, donde si yo definí un int de cierto tamaño y yo llego al tope de ese número y le sumo uno más, pues voy a obtener el número más pequeño. ¿Por qué? Porque no cabe en ese espacio y lo que va a hacer es que va a existir un overflow, pero ese byte extra que se creaba, pues como no cabe en el tamaño, se va a descartar y es como si le diéramos la vuelta a todos los enteros que existen. Acá hay overflow y underflow, igual como en los otros, y ¿qué pasa? Entonces, digamos que yo tengo
una vulnerabilidad muy común que pasaba, digamos que yo estaba retirando de un banco y que tenía la cuenta en cero. Si yo volvía a restarle un Ether, entonces lo que pasaba es que ya mi cuenta no era cero, sino que era el número más grande del tipo de esa variable, lo que me podría permitir manipular balances y, digamos, otros temas de cosas almacenadas en blockchain. Digamos, es una vulnerabilidad bastante crítica que era muy explotada al principio. Luego de la versión 0.8, si no estoy mal, esto fue arreglado, pero hay ocasiones en las que todavía puede ser explotado. Otra vulnerabilidad que pasa es dependencia del timestamp. Yo siempre que estoy haciendo contratos inteligentes tengo que evitar usar el timestamp. ¿Por qué? Porque los mineros, las personas que están añadiendo los bloques, cada uno de los bloques nuevos puede controlarlo, puede controlar el timestamp. Entonces, es muy importante evitar eso porque puede llegar a ser manipulado por terceros. La otra vulnerabilidad que tenemos es vulnerabilidades de control de acceso. Digamos, un contrato puede tener funciones como, yo tengo una función que me permite sacar los fondos del contrato. ¿Qué pasa? Eso es una función crítica. Entonces esa función solo debería de ser llamada por la persona que hizo deploy al contrato. Las otras personas no deberían de poder llamar. Si uno se olvida de poner esas cosas, ese tipo de cosas, cualquier persona podría llamar esa función y sacar los fondos del contrato. Entonces, estas vulnerabilidades de control de acceso se tiene que analizar muy bien cuáles son las funciones críticas y qué roles son los que permiten acceder a esas funciones y cuáles no. Luego tenemos front running, que es una vulnerabilidad que a mí me parece bastante interesante, que es muy chévere. ¿Qué pasa? Cuando yo hago una transacción, la transacción queda en una cola. Recuerden que los bloques son de varias transacciones y ese bloque no se mete inmediatamente a la blockchain. Entonces, cuando esa transacción entra en cola, un atacante puede observar que esa transacción se está enviando. Digamos, hay un juego, digamos, sí, un juego donde hay que adivinar un valor. Entonces, el atacante observó que el que iba a ganar envió ese valor. Y como toda la cola, las transacciones en cola uno también las puede ver. En blockchain todo es público, toda la información se puede ver. Entonces, es muy importante que se muestre ahí. Eso está relacionado con otra vulnerabilidad que vamos a hablar ahorita. Entonces, lo que puede hacer el atacante es coger ese valor y enviarlo en otra transacción para que, digamos, buscando que esa transacción llegue primero. ¿Y qué puede hacer para que esa transacción llegue primero? Uno controla el gas. En cada transacción, uno pone cuánto es el incentivo que va a pagar. Digamos, el efecto es el mínimo, pero yo puedo poner más. Si yo pongo más, yo puedo hacer que mi transacción se ejecute primero que la del otro usuario y así le ganaría, digamos, en el juego. O podría hacerle, digamos, son ataques que dependen de que algo se ejecute en cierto orden. Yo podría saltarme ese orden para que a través de eso pueda, digamos, ganarle a la otra transacción y que sea el atacante el que saque los beneficios. Bueno, tenemos denegaciones de servicio. Es muy común que contratos, por la forma en que se programan, eh, digamos, yo puedo tener funciones que gastan, cuando yo tengo una función muy pesada, digamos un loop, los loops y los temas así de recursivos o loops son muy costosos porque cada función que ejecuta va a tener un valor de gas. O sea, mientras más larga es una función, más gas va a gastar. Entonces, si yo no limito bien esto, yo puedo hacer que una función nunca se ejecute porque se va a gastar todo el gas necesario. Entonces, si nunca llega a las partes críticas de la función, puede fallar constantemente. Digamos, si era una función que te necesitaba actualizar un valor crítico, yo puedo hacer que se gaste el gas antes de llegar a esa actualización y dejar, por ejemplo, un contrato inutilizado. Temas de lógica, digamos, esto siempre pasa cuando estamos hablando de programación. Pueden haber condicionales mal hechos, funciones administrativas expuestas, malos cálculos, etc. Otra vulnerabilidad es Insecure Randomness. ¿Qué significa esto? Que hay en blockchain, es como lo dice acá, es totalmente por naturaleza es determinístico. Es muy difícil, digamos, imposible generar aleatorios en blockchain. Entonces, yo debo de evitar eh, debo editar un números aleatorios para cálculos. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de ahorita, una lotería. Yo
debo evitar aleatorios porque los aleatorios, la forma de calcularlo en blockchain, pues va a ser o con el block o con el timestamp o con el número de bloque, etcétera. No hay otras formas. Esas son como las formas principales que hay. Entonces, uno puede mirar y predecir cuál es el valor. Entonces, predecir esos valores, cuando estamos hablando de temas aleatorios, pues le puede dar un atacante una gran ventaja. Entonces, no se deben de usar números aleatorios en blockchain y lo que se hace acá normalmente es utilizar oráculos. Oráculos son interacciones externas a otros servicios cuando se necesiten hacer este tipo de cosas. Gas Limit Vulnerabilities, muy similar a lo que hablamos ahorita, se pueden llegar a congelar contratos por tema de las vulnerabilidades. Y el otro es y la otra vulnerabilidad es un check de external calls. Cuando cuando un contrato llama a otra función, si no mira lo que retorna, se pueden ocasionar problemas. Y también, por ejemplo, hay acá una vulnerabilidad similar a esta, que es el delegate calls, que cuando se hacen llamadas delegadas, es una llamada a otro contrato, yo puedo llegar incluso a suplantar el contrato, uno de los contratos. Entonces, con eso se pueden llegar a controlar variables de otro lado y un atacante pues lo puede llegar a usar. Entonces, este era el top 10, digamos, hablando muy por encima de las vulnerabilidades. Digamos, este top 10 muchas vulnerabilidades. Van a ver que existen muchos tipos, pero muchas se entran dentro de alguna de estas. Y entonces ustedes pueden seguir explorando vulnerabilidades comunes, pero digamos, este es un buen punto de partida para entender cuáles son los problemas que uno debería buscar cuando está enfrentándose a una auditoría de contratos inteligentes. Listo. Ya hablamos de OWASP, ya vemos contratos, ahora vamos a ver algunas herramientas que yo no quiero trabajar con Remix, sino que quiero hacer las cosas locales o que estoy participando en retos de CTF donde hay cosas de Web3, qué cosas puedo usar que me pueden facilitar la vida para probarlas. Tenemos MetaMask. MetaMask, yo creo que las personas, no, esto no es solo de las personas que auditan, sino personas que han trabajado, que les gusta meterse con NFTs o invertir, etcétera, pues han usado alguna vez MetaMask. MetaMask es un add-on que se pone en el navegador que me permite tener una wallet ahí. Digamos, bueno, creo que también hay versión de escritorio. Entonces yo tengo una wallet y con eso ya puedo hacer transacciones e interactuar con lo que quiera. Entonces, básicamente. Remix, pues ya lo vimos, es un IDE online que me permite programar y testear, digamos, en estas redes que me ofrecen contratos. Listo. Ahora, Brownie, ahora sí nos estamos metiendo un poquito a herramientas que que pueden ser más útiles cuando yo quiero probar las cosas locales. Esto es un framework de testeo para contratos inteligentes y busca trabajar con la IBM, la Ethereum Virtual Machine, y yo lo puedo desplegar a nivel local. Este también tiene un montón de funcionalidades, pues yo puedo desde Brownie desplegar en la blockchain local o desplegar en blockchain que monté en otros servidores, desplegar en testnet, etc. Entonces es un framework para testeo. Tenemos Solc. Solc es el compilador de Solidity. Entonces, digamos uno en una terminal, si yo generé ese punto .sol, yo podría darle solc, archivo.sol y me va a generar el código compilado. ¿Qué es el código compilado? ¿Qué se genera cuando uno compila un contrato? Se generan dos cosas. El ABI, que es la definición de todas las funciones y los parámetros que tiene, y el bytecode. Bytecode es el hexadecimal que se genera, que es lo que se va a escribir en la blockchain. Eso es lo que se genera cuando yo compilo un contrato inteligente, cuando compilo un smart contract. Tenemos Ganache, Ganache CLI. Esto es una herramienta que me permite crear un emulador de blockchain. Entonces yo con esto puedo generar una blockchain local y ya cuando esté testeando en Brownie le puedo decir como, vamos a todas las pruebas, despléguemelas en esta blockchain que tengo acá y es como si y entonces uno ya la puede configurar a su manera. Entonces miren que acá tienen como sus ventajas, las cosas se minan instantáneamente, no hay costo por transacciones, etcétera. Entonces, si yo quiero probar cosas como en blockchain, digamos antes, entonces ese es como el flujo que uno sigue cuando está desarrollando. Prueba en Ganache, pues en una blockchain local, ya después de que todo está bien puede probar en las testnet y ya después desplegaría pues en mainnet. Entonces esa es una blockchain que yo puedo desplegar y tiene cosas muy interesantes porque yo puedo generar diferentes RPCs o hablar con RPCs de otros, etcétera. Entonces es bastante customizable. Tenemos Web3.py y Web3.js,
que son librerías, una es en Python y la otra es en Node.js, que sirven para interactuar con blockchain, con nodos de Ethereum. Eh, digamos, Brownie, no sé si alcanzaron a leer ahorita, está basada en Web3.py y pues tenemos esta versión de JavaScript. Digamos, las personas que han desarrollado algún proyecto descentralizado o han hecho algún curso o algo de smart contracts, pues me imagino que ha trabajado con esta librería. Que, como dice acá, permite interactuar con nodos locales o remotos y acepta diferentes protocolos, tanto HTTP, IPC o WebSockets. Lo mismo pasa con esto. La diferencia es que una es en Python y la otra es en Node.js. Listo. Otro, perdón, otra herramienta, otro recurso importante para aprender es OpenZeppelin. OpenZeppelin es una empresa, digamos, que se encarga de generar los estándares de smart contracts. Un estándar es, digamos, la forma en la que se debe programar cierto tipo de contrato. Por ejemplo, cuando estamos hablando de NFTs. Un NFT es un estándar. Eso al fin, si uno traduce ese NFT a un contrato, es un estándar de OpenZeppelin y entonces en el estándar dice, usted está creando un NFT, entonces un NFT debe tener diferentes funciones, debe tener una función Mint para mintear nuevas cosas, puede tener una función transferir, puede tener una función recibir, entonces depende de lo que esté haciendo. Digamos, yo creo una moneda, quiero crear una moneda dentro del ecosistema de Ethereum. Entonces, este va a ser un estándar, ese es el ERC20, y ese estándar, cuando yo tengo una moneda, entonces, ¿qué cosas voy a tener? Voy a poder transferirle a otras personas, voy a poder comprar, etcétera. Entonces, uno puede mirar, por ejemplo, cada uno de los estándares y a ver cuáles son las que necesita. Incluso cuando uno está trabajando con OpenZeppelin, puede importarlo dentro de su contrato. Entonces, uno importa el estándar y como estamos hablando de es orientado a objetos, pues yo ya puedo crear objetos y, digamos, implementar temas de herencia, etcétera. Entonces, es bastante útil aprender sobre los estándares de OpenZeppelin, lo que me ofrece cada uno y, digamos, también acá pasa mucho que tengo que, digamos, dependiendo del estándar, pueden existir diferentes vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, en ciertos estándares se pueden realizar una variación del ataque de front running. Entonces, también es importante leer sobre los estándares y cuáles fallas pueden tener, digamos, cómo serían de implementar correctamente. Listo. Vamos a pasar un poquito ahora a herramientas, recursos para aprender, de aprendizaje. Lo que tenemos acá es Ethernaut. Ethernaut es, hablando de nuevo de OpenZeppelin, Ethernaut es una plataforma que ellos pusieron a disposición para aprender sobre vulnerabilidades en contratos inteligentes. Entonces, la forma de entrar, uno entra, busca Ethernaut en Google y entra, y acá están los retos que existen. Muchos de los retos se pueden resolver incluso desde la consola del navegador, donde uno, utilizando Web3.js, porque ahí la puede cargar, puede empezar a interactuar con los contratos. Si no, pues ya puede empezar a pegar por Web3 en Py o Web3.js local y con eso empezar a interactuar con los contratos que se ofrecen acá y empezar a aprender sobre vulnerabilidades. Acá hay diferentes vulnerabilidades, se aprenden sobre tipos y cosas, almacenamiento en Ethereum, etcétera. Entonces, muy interesante para las personas que quieren aprender sobre vulnerabilidades en Ethereum. Listo. HackTheOps, pues HackTheOps tiene varios retos de blockchain, donde lo que se hace es que uno, digamos, despliega el reto y cuando me conecto a un puerto, me ofrece un endpoint de RPC, donde a través de ese endpoint yo ya puedo hablar con la blockchain que ellos despliegan allá local. Entonces, acá hay diferentes retos donde también voy a tener que desplegar contratos o realizar ciertos ataques para resolver el reto. Entonces, también es una plataforma interesante para aprender, para practicar sobre blockchain. Tenemos Immunify, así como hay plataformas en Web 2.0 de Bug Bounty, también hay plataformas de Web 3 para Bug Bounty. Entonces, es interesante leer acá sobre reportes, sobre vulnerabilidades para aprender un poquito en el mundo real qué son las cosas que se encuentran y cómo se pueden llevar a cabo ciertos ataques.
Acá les dejo, estas diapositivas se las vamos a compartir. Acá les dejo algunos de los links para que puedan visitarlos después. Acá están temas de Metamask, Remix, Brownie. Acá está cómo instalar Solidity, Ganache, Web3.js. Este es Select. Es una, digamos, es una herramienta que vamos a usar más adelante porque vimos que Solc es el compilador, pero yo puedo instalar diferentes versiones de Solc en mi computador y luego seleccionar cuál es la que quiero usar, similar a lo que hicimos en Remix. Entonces, esta herramienta me permite seleccionar la versión. Web3, OpenZeppelin, temas de Ethernaut. Acá les dejo también un repositorio que tiene herramientas y técnicas para explotar contratos inteligentes. Hay un listado de herramientas. También, por ejemplo, está Slither, que también es una herramienta para hacer análisis estático. También está MITS, esta no la dejé acá. Esa sí es para hacer dinámico, pero esa es paga. Immunify y Solidity by Example. Esa es no solo para las personas que quieren aprender a auditar, sino los que quieren aprender sobre contratos inteligentes, pues acá se enseñan a programar en Solidity. Porque digamos lo que vimos ahorita fue algo muy básico y pues acá te van a enseñar más cosas y vas a aprender bastante sobre cómo crear contratos. Listo. Ahora vamos a hacer la demo. Entonces, digamos lo que queda de charla, la idea es que nos dediquemos a hacer la demo y veamos un ataque real, digamos, cómo sería. Acuérdense que cuando hablamos del OWASP top 10, dijimos que la vulnerabilidad que vamos a explotar es el reentrancy, entonces ahorita la vamos a explicar. El ataque que vamos a simular acá, digamos, el contrato no es el mismo, el código no es el mismo, pero el ataque sí es el mismo. Entonces, eso es como por eso digo simular, es lo que se conocía como el DAO attack. Este DAO attack, primero, entendamos que es DAO. DAO es una organización autónoma descentralizada. Entonces, Decentralized Autonomic Organization. ¿Y qué es esto? Pues es una cooperativa basada en blockchain, o sea, es una cooperativa entre diferentes usuarios donde hay reglas establecidas a través de código. ¿Qué código? Contratos inteligentes. Entonces, es una cooperativa, digamos, así como existen cooperativas financieras, pues acá se genera eso mismo, pero en la blockchain. Entonces, hay reglas que me permiten sacar préstamos, depositar dinero, etcétera. Todo eso se maneja a través de contratos inteligentes, la lógica. Fue lanzada en el 2016 y The DAO fue una de las primeras DAO, digamos, fue de las primeras precursoras en temas de DAO en blockchain. Y durante sus primeros días logró recaudar 150 millones de dólares en Ether. Digamos, eso en temas de Ether era el equivalente a 150 millones de dólares. Cuando estábamos en la fase de ventas, fue hackeado y se robaron casi 50 millones de dólares usando una vulnerabilidad que se llama como reentrancy, que es la que vamos a explicar y la que vamos a ver. ¿Cómo funciona Reentrancy? Acá vamos a ver la explicación. Entonces tenemos la DAO. Este lado azul es nuestro contrato inteligente, el contrato que tiene el código de la DAO. Nuestra DAO va a tener una función que se llama retirar dinero. Entonces, esa función retirar dinero le permite, la DAO va a tener una lógica en la donde yo puedo depositar dinero y él va a tener en su lógica algo que me permite ver cuál es el balance de cada usuario. Entonces, al usuario 1 depositó tanto, entonces tiene tanto, si llama a esta función, entonces solo va a poder retirar tanto dinero. Entonces, por ejemplo, el usuario 1 depositó 10, acá yo podría llegar hasta retirar 10 Ether, etcétera. Lo que pasa con el reentrancy es que eh, cuando yo estoy haciendo esta transacción, yo tengo que seguir un principio que se llama el check, effect, interact. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que primero chequear si hay fondos suficientes. Después tengo que hacer los efectos. El efecto acá sería restarle el fondo al usuario. Y después la interacción. La interacción es transferirle el dinero a la cuenta. Vamos a ver por qué si no se sigue esto es un problema. Entonces lo que se hace en este ataque es que el atacante hace un contrato. Entonces acá el que consigna el dinero no va a ser una wallet, un usuario, sino que lo va a hacer un contrato. Lo que hace el contrato es que consigna un peso y después va a tratar de retirarlo, ¿cierto? Pero en los contratos hay algo muy interesante que pasa, que
Si un contrato recibe dinero, pues yo puedo poner una función que se encarga de manejar la lógica cuando recibe dinero. Entonces, digamos, el contrato consignó, va a retirar el Ether y acaba de haber una transferencia que llega al contrato. Como el contrato recibió dinero, me permite ahí tener una lógica. Lo que puedo hacer yo, acá apenas está transfiriendo, no está la parte del effect, que es el que le resta, digamos, el saldo al usuario para que él sepa cuánto saldo tiene. Eso todavía no se ha hecho. Yo puedo desde mi contrato volver a llamar withdraw. Entonces, como lo puedo volver a llamar, él va a volver a entrar acá y él dice, ah, él tiene uno todavía. Entonces, vuelve y pasa esto y vuelve y le transfiere dinero al contrato. Ya la persona cerró uno, pero vuelve y llama a withdraw. Entonces, acá vuelve y entra y así hasta que deja este DAO sin dinero. ¿Por qué? Porque él no tiene solo el dinero de la persona que consignó. Todo el dinero está guardado acá en el contrato inteligente. Entonces, así uno le puede robar los fondos a todos los otros usuarios. ¿Por qué pasa eso? Por lo que mencionamos. Yo lo que debería hacer acá es, listo, va a retirar. Entonces él coge y revisa, ah, tiene salario, el usuario consignó uno, entonces puede retirar uno. Y se lo transfiere el usuario. No, yo no debería hacer eso. Yo debería, ah, tiene uno, listo. Entonces como tiene uno y va a retirar uno, le resto uno. Entonces ya la próxima vez en mi, digamos, en mi arreglo, donde yo manejo los saldos de los usuarios, ya sé que el usuario tiene cero. Entonces así, cuando yo le transfiera el dinero, si él volviera a llamar acá, pues ya el salario sería, ya el saldo sería cero. No como en la parte anterior, digamos esto ahorita desde código lo vamos a entender mejor, donde no se hace el update, sino al final. Entonces, ese es el reentrancy, pero como dicen por ahí, pues hablar es muy fácil. Veamos ahora sí el demo, digamos ya en nuestra red local, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer acá es que les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un poquito de código. Listo. Entonces acá voy a abrir una terminal. Un poquito más de zoom. Listo. Por ejemplo, yo ya acá tengo instalado Brownie. Entonces Brownie me permite, digamos, los siguientes comandos. Yo tengo Brownie, init, pay, compile, console, test, etc. Entonces la ventaja de Brownie es que yo ya no, yo creo cierta estructura de carpetas y después ya no me tengo que preocupar más por, ah, tengo que ir a compilarlo, etc. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo, voy a hacer acá, voy a crear una carpeta test y dentro de esta carpeta test, lo que voy a hacer es que voy a dar el comando brownie init. Lo que hace esto es que me crea, digamos, me crea esta estructura de carpetas donde me crea una carpeta build, una carpeta contracts, interface, reports, script y test. Entonces él ya me crea esta estructura y yo ya lo que tengo que empezar a hacer es poner mis contratos dentro de esta carpeta contracts. Entonces vamos a verlo acá mejor. Acá yo ya tengo mi, digamos, mis carpetas. Por ejemplo, está el ejemplo de Hello World. Miren que acá está el contrato que usamos. Y vamos a ver este que es reentrance y que es el ataque. Acá tengo dos. Entonces, primero tengo el código de mi banco. Vamos a leer un poquito el código. Acá estamos usando una versión de Solidity diferente, la 0.70. Y vamos a ver este código qué es lo que hace. Entonces, recuerden, contract bank se llama igual que nuestro archivo .sol. Acá estamos creando un arreglo en Solidity. Los arreglos, esto es como si fuera un diccionario, se llama mapping, donde una address mapea a un int. O sea, si por ejemplo, este address sería la address del usuario 1 y acá se le va a poner el salario. Entonces acá tenemos los balances de cada usuario. Acá creamos una variable string, que es el nombre del contrato. Entonces miren que acá tenemos la lógica de un constructor, recibe un name y se lo asigna a esto. Entonces es como la forma, acá solo lo que estamos haciendo es nombrando esta variable, que es el nombre que va a tener el banco, por así decirlo. Tenemos una función deposit, una función getBalance, una función withdraw y ya, esas son las funciones que tiene nuestro código. ¿Qué hace esta función deposit? Entonces lo que hace, miren que esta función es payable. ¿Qué significa eso? Que va a recibir Ether, que va a recibir dinero real y es pública, o sea que cualquier persona la puede llamar. Lo que hace ella es que va a actualizar este valor de balances. Con este, con este valor msg message.sender, lo que me deja es recibir, con esto yo obtengo el address de la persona que envió la transacción. O sea, por ejemplo, user 1, el usuario 1. Y message.value, lo que significa, lo que hace es que me da el Ether que se envió. Entonces, si yo envío una transacción
llame esta función deposit. Con un Ether lo que va a hacer esto es que al usuario que envió la transacción lo va a guardar en su arreglo de que ese usuario tiene de saldo un Ether. Eso es lo que hace. Tenemos la función getBalance. Esta función getBalance lo que hace es que yo le paso una dirección y me retorna el balance del usuario en esa dirección. Así de sencillo. Y tenemos la función withdraw, que es la función vulnerable a reentrancy. ¿Por qué? Recuerden que yo les he dicho que el principio que uno tiene que seguir es check, effects y interact. ¿Qué principios es que se está haciendo acá? Primero revisa que el usuario tenga dinero. ¿Por qué? Porque si esto no estuviera, pues también sería una vulnerabilidad lógica, porque un usuario podría retirar más de lo que tiene en sus balances. Entonces acá miro el balance del usuario y reviso que lo que estoy enviando en amount sea mayor. Listo. Luego, acá es donde está la vulnerabilidad. Eso es lo que es vulnerable a reentrancy, porque recuerden que yo lo que tengo que hacer es primero los efectos y después la interacción. O sea, cuando hablamos de interacción es casi que enviar el dinero. Acá estamos enviando el dinero antes. Entonces, esto lo que hace es que le envía el dinero a la persona que lo está retirando y después es donde va y le resta el dinero que se retiró al balance. Como esto se llama, entonces esto nunca se hace y ahí es donde nosotros ya podríamos desplegar nuestro contrato de atacante y llamar esto recursivamente hasta dejar el contrato sin fondos. Ahí es donde está la vulnerabilidad. Entonces vamos a ver qué es lo que tendría que hacer un atacante para llegar a explotarlo. Entonces acá tenemos el atacante en este caso. Recuerden que eso no se puede hacer desde un usuario, sino que se debe desplegar un contrato para hacerlo, porque lo que nos permite el contrato es esa función fallback, que es la que nos permite ejecutar lógica una vez se recibe dinero. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Creamos acá, pues para poder, como nosotros vamos a hablar del banco, pues necesitamos importar el código del banco cuando vayamos a crear el contrato. Y acá tenemos el constructor y vamos a crear, digamos, una instancia del banco. ¿Y cómo se crea esa instancia? Pues solamente pasando el address, la dirección del banco real. Con eso creamos esa instancia. Esa es la instancia que nos va a permitir llamar cualquiera de estas funciones de acá. Entonces tenemos la función attack, tenemos la función deposit to bank. Esta es la función que se va a llamar al principio para depositar al banco. Y tenemos la función fallback, que es la función que nos va a permitir hacer lo recursivo una vez me llega la primera transacción. Tenemos la función getBalance, que me retorna cuánto es el balance, digamos, cuánto dinero tiene ese contrato. Y tenemos una función que se llama retrieve stolen funds. Esta función lo que hace es que me permite, una vez, por ejemplo, yo ya tenga el dinero en el contrato, pues el atacante necesita sacar esos fondos a su billetera. Entonces, esta función lo que hace es que todo el dinero que tenga este contrato, pues se lo va a transferir a la otra persona. Incluso, pues esta función, si uno fuera a hackear al hacker, pues esta función es vulnerable en este momento. ¿Por qué? Porque es que acá está pública y no hay ningún chequeo. Entonces, cualquier usuario que llame esta función se podría sacar los fondos del usuario. Pues el atacante lo quería haber hecho acá, es un chequeo para que solo su dirección pueda sacar los fondos. Listo. Entonces ya vimos cuál es la lógica que tienen los contratos. Ahora vamos a ver cómo atacarlo o cómo se puede llegar a probar. Uno en Brownie puede crear, digamos, acá unos scriptsitos. Entonces acá yo creé, segundo, yo reviso algo acá. Vamos a esto por si las moscas. Acá es donde voy a escribir la lógica de las cosas que quiero que vayan pasando en blockchain. Digamos acá no es como en Remix que uno va dando clic, pone los parámetros, sino que acá lo va haciendo todo desde código. Entonces, cuando yo llamo Brownie, digamos, la forma de llamar acá Brownie, me voy a ir a mi proyecto Reentrancy, voy a llamar Brownie Console. Esto lo que hace es que me abre una consola de Brownie y él por detrás me despliega, me compila los contratos, acá me los compiló y me genera una blockchain local donde están todas las cosas. Por ejemplo, entonces, si yo miro accounts, eso es un arreglo que tiene que él me genera 10 cuentas o que yo puedo usar para hacer las pruebas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que le vamos a dar nombres a esas cuentas. Entonces vamos a tener una variable que es deployer, que va a ser la cuenta 9, que va a ser la cuenta desde donde vamos a desplegar las cosas. Vamos a tener las dos direcciones de usuarios.
vamos a tener user1 y user2, que van a ser la cuenta 0 y la cuenta 1, y vamos a tener attacker account, que va a ser la cuenta accounts2, o sea, la wallet que estaría en la posición 0, 0, 1, 2, 3. Primero vamos a hacer deploy de los, bueno, entonces voy a ir pegando el código acá, para que vamos viéndolo acá. Entonces ahí generamos, acá lo que vamos a hacer es que entonces vamos a tener en esas variables las cuentas, como para que sea más fácil de entender. Y ahora vamos a hacer deploy al contrato del banco. Digamos, eso es lo que haría, acá estamos simulando lo que hizo la persona dueña del contrato. Entonces, la persona generó acá, la forma de deployar contratos es, él me generó un objeto, digamos, como yo tengo acá el contrato de Attackers y Bank, entonces yo puedo llamar este bank, así como objeto, las funciones. Por ejemplo, está la función deploy, y yo ya acá esta función deploy, ¿qué necesita? Nosotros dijimos que el constructor de esto necesitaba un string, entonces este banco se llama The Hackers Bank. ¿Y desde dónde lo estamos enviando? Pues lo estamos enviando desde Deployer. Esta fue la persona que generó ese contrato, digamos, el dueño de la DAO. ¿Qué va a pasar? Entonces, una vez acá nosotros guardamos en bank en minúscula, como la instancia de ese banco que se deploy, que le hicimos deploy. Y acá lo que vamos a hacer es que le vamos a depositar, siempre cuando estamos llamando funciones, si tiene parámetros van antes de los corcheticos. Y después lo que va es from, que es desde qué address se está enviando. Y si yo paso a amount, es cuánto dinero estoy enviando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estamos llamando esta función deposit de acá desde el usuario 1, este user 1 de acá, y estamos enviando 2 Ether. Si esto sale así, significa que la transacción se generó. Miren que esto me muestra cuánto es el price del gas, etcétera. Yo acabo, recuerden que decía que como estamos usando Ganache, no hay costo de gas, pero yo también podría llegar a customizar esto. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Entonces, el usuario 2 también va a depositar, pero ese usuario 2 va a depositar 5 Ethers. Entonces, la transacción fue exitosa. Ahora, lo que va a hacer el atacante es que va a hacerle deploy a su contrato. ¿Qué contrato? Este de acá, que va a tener entonces las funciones attack, la función deposit, la función fallback, get balance y retrieve stolen funds. Y entonces vamos a llamar esta función deposit to bank. ¿Por qué? Porque entonces acá, desde la cuenta del atacante, miren que nosotros le hicimos deploy desde attacker account. O sea que el que es el dueño del contrato es ese y es el que va a poder llamar esas funciones. Entonces, desde attacker account le vamos a consignar un Ether. Y esa función deposit to bank, recordemos que lo que hace es que llama la función bank deposit. O sea, lo que yo le pase acá se lo va a depositar al banco, pero usando el contrato del atacante. Es eso. ¿Por qué lo hacemos así? Porque yo necesito es que en el banco el que quede con saldo no sea el address, la wallet del atacante, sino el address del contrato. Porque nosotros lo que necesitamos usar es de esta función fallback, que es la que me permite hacer la recursividad. Listo, entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a, esta función la llamamos, listo, entonces acá depositamos el banco y vamos a empezar a mirar el salario de cada uno de los usuarios. Entonces acá vamos a ver, ¿cuánto es el balance del usuario 1? 2. Recuerden que él consignó 2 Ether. ¿Cuánto es el saldo del usuario 2? El usuario 2 consignó 5 Ether, correcto. Vamos a ver cuánto es el balance de el contrato atacante. Recuerden que es el contrato. Por eso acá le decimos from attacker. Attacker, recuerden que es este contrato acá. 1. Muy bien, porque nosotros consignamos 1. Y vamos a ver cuánto balance hay en el contrato. Entonces, si las cosas están bien, se supone que el usuario 1 consignó 2, el usuario 2 consignó 5 y el contrato atacante consignó 1. Entonces, deberían de haber 8. O sea, ese es todo el dinero que tiene el contrato en ese momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar, solo para chequear, que el contrato del atacante, este es el contrato atacante, está en ceros. Sí, porque este contrato nunca ha recibido dinero. Acá vamos a usar esta función que es Chain Snapshot, que es bastante útil porque me permite tomar como un snapshot de la blockchain ahí, entonces y si yo de acá adelante hago cualquier cambio, podría llamar la función chain.revert y me devuelve a ese snapshot que tomé. Digamos, eso es bastante útil cuando uno está haciendo pruebas. Acá vamos a llamar esta función attack. Recuerden, vamos a ahora pasar desde código, que es lo que hace esta función.
Entonces, esta función, nosotros tenemos una instancia del banco, esta es la instancia real, digamos, apuntándole a esa dirección real del banco, y lo que va a hacer es que va a retirar un Ether. Entonces, vamos a ir acá. ¿Quién está llamando esto? El contrato. El contrato tiene 1 en el saldo. Entonces, esta check pasa. Él puede pasar, sí, porque tiene 1 y no está retirando más de 1. Lo que hace esto es que va a llamar esto por el valor que está retirando. Está retirando 1, entonces ese 1 se le retira y se le transfiere al atacante, a este contrato atacante. Pero este contrato atacante tiene esta función fallback, que recuerden que me permite escribir lógica cuando se recibe dinero. Entonces, esta función fallback lo que hace es que revisa que el contrato del banco todavía tenga dinero, pues que sea, que no sea cero, o sea, que todavía haya dinero para robar. Y lo que hacemos acá es que volvemos a llamar la función withdraw con 1. Como él nunca llegó acá, él nunca le restó al salario, al saldo, perdón, él puede llegar acá y revisar y para él todavía el usuario sigue teniendo 1. Entonces lo que hace acá es que le vuelve a transferir y esto se sigue haciendo hasta que la cuenta del usuario tenga 0, hasta que esté totalmente vacía. Entonces, lo que vamos a hacer acá, entonces vamos a llamar este función attack. Vamos a ver si pasa. Efectivamente, la transacción se hizo y ya lo que vamos a ver son los efectos. Entonces, vamos a ver cuánto es el balance del usuario 1. El balance del usuario 1 es 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto no es el dinero real, sino que hay una variable que revisa cuánto es el saldo de ese usuario. Entonces, ese saldo no se ha modificado, por eso es 2. Acá, el usuario 2, ¿cuánto tiene? 5. ¿Por qué? Porque ese saldo no se tocó. ¿Y cuánto tendría acá, por ejemplo, el atacante? Entonces, si llamamos acá, por ejemplo, attacker, y acá attacker, ¿cuánto sería? Pues es todo esto. Entonces, vamos a ver que todo ese dinero se le transfirió a la cuenta del atacante. Acá, si ya vamos a ver cuánto dinero hay en el contrato, es 0. Si vemos acá cuánto dinero hay en la cuenta, en el contrato del atacante, hay 8. O sea, los 8 que estaban en el banco se le pasaron a la cuenta del atacante, al contrato atacante. Y ya lo que podríamos hacer nosotros es, acuérdense que ese attacker account es la cuenta desde donde se lleva el ataque. Él tiene 97. Ese es el dinero que se ha gastado. Y lo que vamos a hacer acá es que le vamos a decir que esa cuenta, acuérdense que nosotros creamos esta función retrieve stolen funds. Ahí sacamos el dinero que tenía y ahora vamos a revisar cuánto tiene nuestro atacante. Entonces, nuestro atacante ahora tiene 105 Ethers. O sea, no solo retiró el dinero que puso, sino que se le robó todo el salario de los otros usuarios y dejó, si revisamos acá otra vez, el banco en ceros. Entonces, este mismo ataque, digamos, fue lo que se hizo durante DAO Attack, solo que la diferencia es que nosotros, lo que el atacante se robó fueron 50 millones de dólares. Eso fue lo que se robó, ese fue el dinero equivalente en Ether que se robó, pues equivalente en dólares que se robó la persona usando este ataque. Bueno, acá tenemos como el código del contrato, las cosas. Siempre hay que tener las fotos por si falla la demo en la realidad. Acá tenemos, digamos, el balance de todos. Y pues eso sería todo. Creo que le damos paso a la sesión de preguntas y le doy el paso a Karen para que hable un rato con ustedes. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Fue una charla súper interesante. Recuerden que si diligencian la encuesta que está a continuación en en el siguiente slide, ¿quieres pasarle al otro? Las personas que diligencian esta encuesta van a recibir a la vuelta de su correo esta presentación y van a participar por la rifa de un Amazon gift card por $50. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Es posible hacer pruebas de auditoría de smart contracts en la mainnet de Ethereum? Sí, la respuesta es sí. Digamos, hay algo que se puede hacer, algo muy interesante que se puede hacer con Brownie o con Web3.py,
es que uno se puede clonar, digamos, la red real en cierto punto. Yo podría llegar a clonarme la blockchain real hasta, digamos, el nodo antes de que se realizó este ataque. Podía generar mi contrato atacante y y replicar ese mismo ataque que hizo la persona en mi nodo local y, digamos, con eso se podía hacer cosas bastante chéveres. Digamos, así es una forma de uno hacer cosas, digamos, en la red real. Ya saben que cuando uno está trabajando con mainnet, pues hay un costo de gas, hay un costo por transacciones, hay un costo por escribir, entonces se puede llegar a hacer, pero ya ahí uno está trabajando con entornos reales, entonces ahí lo recomendable es hacer con Brownie que uno se copia hasta cierto nodo lo que necesita y ahí puede llegar a replicar ataques. Muchas gracias, Oscar. Siguiente pregunta. ¿Pueden existir y convivir contratos consolidados en la blockchain que estén escritas en diferentes versiones de Solidity u otro lenguaje de programación? Sí, en la blockchain hay contratos en diferentes versiones, por eso es que normalmente uno pone ahí la versión en la que se compiló y ahí hay versiones desde las versiones iniciales. ¿Por qué? Porque todo lo que se escribe en blockchain, ¿qué hay? Entonces, ahí en blockchain están los contratos vulnerables, ahí en blockchain están las transacciones que se llevaron los ataques, ahí está todo. Entonces, todo eso queda ahí y también en los diferentes lenguajes en los que se hayan escrito, pues ahí van a quedar. Ok, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo analizar un contrato inteligente si ya fue desplegado en la blockchain? Listo, acá lo que pasa es, recuerden que cuando escribimos en la blockchain, lo que se está escribiendo es el bytecode, o sea, bytes. Acá hay dos opciones. Primero, que las personas dueñas del proyecto tengan su repositorio con su código y entonces ir a probar el contrato con el código que está. Si no, lo que tocaría hacer es que, como eso es bytecode, eso es un compilador, hay una máquina virtual por detrás, uno podría llegar a hacerle reversing al contrato. Digamos, hay herramientas que permiten llegar a hacerlo hasta cierto punto, pero sería lo mismo que cuando uno está trabajando con binarios, con cosas que podría llegar a reversar las instrucciones y a partir de eso generar un código. Pero eso es lo máximo que se podría hacer si uno está totalmente a ciegas con los contratos. Si quiere entender como la lógica de cada función, eso es lo que puede hacer. Si no, ya es solamente interactuar con el contrato. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene el código de los contratos desplegados en la blockchain Ethereum? ¿Por qué se necesita eso para ver las vulnerabilidades? Listo. Digamos, esta está similar a lo que hablamos ahorita. El código no se obtiene directamente, solo que muchos proyectos son open source y uno lo tiene, entonces de ahí se puede ver. O lo otro es, como en la blockchain está el bytecode y hacerle reversing para a partir de eso tratar de entender un poquito la lógica de lo que está desplegado. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué pasos puedo seguir luego de estudiar el OWASP Top 10 de Smart Contracts? Bueno, eso es una buena pregunta. Digamos, después de el OWASP Top 10, digamos, entender esas vulnerabilidades, de haber practicado un poquito con Ethereum, con Ethernaut, de haber hecho retos en blockchain, pueden empezar a investigar sobre DeFi. Porque acá vimos vulnerabilidades en smart contracts. Cuando estamos hablando de DeFi, de finanzas descentralizadas, hay muchos ataques que son de ese rango en específico. No tienen tanto que ver con el contrato inteligente, sino que es más ataques financieros o temas de front running avanzado que se pueden hacer cuando estamos en DeFi. Entonces, empezar a investigar sobre eso. También hay temas de bridges, que son como puentes que se pueden para pasar dinero de un ecosistema a otro. Entonces, también hay ataques que se hacen ahí. Entonces, hay cosas bastante interesantes. Entonces, ahí son como posibles temas que se pueden empezar a aprender sobre. Gracias, Oscar. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber qué contratos hay en una determinada blockchain? Algo así como snifear toda la blockchain. Pues ahí lo que se podría hacer es así como hay una página de Bitcoin donde yo puedo ver transacciones, hay una página de Ethereum donde pues, yo puedo ir a ver transacciones y mirar todas las transacciones que estén haciéndole deploy a contratos. Digamos, eso sería digamos, ir a esa página se podría llegar a obtener eso. Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en el ejemplo que diste el atacante no hubiese creado una forma de extraer los fondos del contrato? ¿Qué pasa? Digamos, si por ejemplo el atacante no hubiera dejado extraer los fondos, y es algo que ha pasado en muchos proyectos, que es que en blockchain, en Ethereum, hay dinero congelado. ¿Qué significa que hay dinero congelado? Que hay dinero que se le hizo una transacción
y no hubo forma, no se dejó una forma de extraerlo, entonces hay un montón de dólares, es la cantidad creo que es ridícula, de dinero que está congelado dentro de contratos o por transacciones mal hechas que no hay forma de extraerlos, no hay ninguna forma posible porque el contrato tiene esa lógica y no hay forma de agregarle más código para que se pueda llegar a extraer ese dinero. Gracias, Oscar. Y última pregunta. ¿Cómo puedo obtener los bytecodes de los contratos? ¿Desde qué plataforma se las puede obtener? Por ejemplo, si no estoy mal, Etherscan es una página que permite ver las transacciones. No recuerdo bien si está así el nombre, si algo se los quedo viendo. Y tiene una funcionalidad donde yo puedo ver el bytecode y ya con eso lo puedo sacar. Incluso creo que ellos tienen su propia... Tienen una funcionalidad que está todavía como en desarrollo, la última vez que vi, que me permitía sacar al menos como una especie de las instrucciones a bajo nivel de Ethereum. Entonces, esa es una forma de extraerla. La otra forma es desde Brownie, pues cuando Brownie está, digamos, usando Web3 o Brownie, yo puedo pasarle el address. Yo en vez de hacerle deploy, yo le digo que ese objeto está tal y puedo traerle el bytecode. Entonces, digamos, con Brownie también se podría hacer, pero por ejemplo con Etherscan creo que sería como la herramienta más, digamos, un poquito más fácil de hacer. Bueno, eso es todo por hoy, por el meetup de este mes. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Recuerden que al diligenciar la encuesta van a recibir la presentación en sus correos y pueden participar por una Amazon gift card de $50. Oscar, muchísimas gracias. Súper interesante tu charla y nada, nos vemos en un próximo meetup. Hasta luego a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos.